no va a ser tanto una prédica, va a ser un estudio. Y es un estudio que normalmente es muy largo, es larguísimo, de hecho, este estudio. Entonces vamos a tratar de resumirlo. Por eso les voy a pedir que estemos bien atentos, que estén preparados con su Biblia en mano, porque vamos a buscar de volada los pasajes que hagan falta. ¿Ok? ¿Ok o no ok? Ah, bueno. Vamos bien entonces. ¿Ok? Entonces, todos estos temas que hemos visto acerca de la familia son temas que son extensísimos, y aquí únicamente les hemos dado como que una probadita de cada área, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver también un poco sobre cómo educar a los hijos conforme a la palabra de Dios. Este tema igual es demasiado extenso, entonces lo que vamos a ver no es el todo, es una pequeña parte que ustedes tienen la responsabilidad de seguir ampliando a través del estudio de la Escritura. De hecho, toda la Biblia de pies a cabeza nos enseña de cómo ser buenos padres. ¿Por qué? Porque es el modelo de cómo Dios trata con sus hijos, ¿o no? Entonces aprendemos de principio a fin cómo debemos tratar a nuestros hijos. Ahora, lo primero que tenemos que tomar en cuenta para aprender es que todo lo que vamos a ver aquí no es mío, no se me ocurrió, ¿no? Porque muchos me van a decir, bueno, ¿tú qué me vas a enseñar de cómo educar a los hijos si tú ni hijos tienes? Pues no tengo, pero si yo les enseño lo que yo sé, pues entonces de nada les va a servir, ¿verdad? Yo tengo que enseñarles lo que Dios dice, y de eso se trata. Entonces vamos a tener esa disposición, esa mente abierta para reconocer la palabra de Dios, no para ver lo que yo les puedo decir de mi propia experiencia, porque pues yo qué les puedo decir, ¿no? ¿Ok? Entonces lo primerito es una felicitación. ¿Por qué? Porque no cualquiera se atreve a acercarse a aprender algo nuevo. Porque siempre que batallamos con la educación de nuestros hijos, siempre hay algo en nuestra mente que nos dice, ¿tú qué me vas a enseñar? O ¿por qué me juzgas? O yo hago bien las cosas. O qué sé yo, ¿no? Muchos pensamientos encontrados que luego no permiten recibir acerca de Dios. Entonces, eso es lo primerito, ¿no? Hay que quitarnos todos los prejuicios, pero todos los comentarios que nos puedan, que nos impidan el acercarnos a escuchar de la palabra de Dios. Primero lo primero, Dios da muchos principios a través de la palabra. Hay principios que se cumplen en todas las áreas, ¿no? ¿Se acuerdan de algún principio bíblico? Por ejemplo, ¿conocen el principio de la siembra y la cosecha? ¿No lo conocen? Los voy a invitar cuando haya un encuentro, creo que ahí les suena. El principio de la siembra y la cosecha es que tú todo lo que siembres, eso vas a cosechar. ¿En qué área? En la que sea, ¿eh? En todas las áreas. Lo que siembras, eso cosechas. Incluso hasta en lo económico, ¿verdad? También nos dice la palabra, tú siembras económicamente, vas a cosechar económicamente. Claro que hay algunos allá en la televisión que ya se agarran de esto para sacarlo de contexto, ¿verdad? Pero un principio bíblico es la ley de la simiente. Y eso nos dice que todo se reproduce según su género. Todo. Porque no puedes cambiar, Pablo lo decía en una ocasión, la semilla, de eso es lo que va a dar. Tú puedes sembrar una semilla, no sé, de un manzano, ¿y qué va a crecer? Pues un manzano, ¿no? Pero si quieres que salga un pino, pues no va a salir. Aunque tengas mucha fe, no va a salir. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? Todo se reproduce según su género. ¿Cómo eres tú? Porque así como eres tú, eso es lo que vas a reproducir en tus hijos. ¿Qué quieres transmitirle a tus hijos? ¿Sí sabes? Si quieren, acérquense más aquí en medio, porque por eso tratamos de acercar la pantalla lo más que se puede, pero como que no se ve muy bien. ¿Qué quieres transmitirle a tus hijos? ¿Bendiciones o maldiciones? Vamos a buscar un texto rápidamente, a ver quién lo encuentra primero. Juan 5:19. El primerito que lo tenga le da lectura. Juan 5:19. Dice así: entonces Jesús les dijo:
Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que hace su Padre, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. Gracias. Les aseguro, ¿no? En la versión Reina Valera dice de cierto os digo. Esta palabra de cierto os digo, o de cierto les digo, en el original es la palabra amén. Cuando lo leemos en el original lo dejaron la palabra amén, ni siquiera es en griego, es en hebreo, pero así está, amén. ¿Por qué? Esta palabra es bien importante porque es algo que no cambia, es algo que se establece. Cada vez que ustedes lean en un evangelio que Jesús dice, de cierto os digo, está estableciendo una verdad que no puede cambiar. Es una verdad que no puede salirse de contexto, es algo inmutable. Entonces, ¿qué es esta verdad que nos decía el Señor Jesús? El Hijo no puede, ¿se dan cuenta que dicen que no puede? El Hijo no puede hacer nada, sino que lo que ve hacer al Padre. Y desde ahí empieza una gran responsabilidad. ¿Qué es lo que hacemos como padres? Aquí tenemos dos ilustraciones, ¿sí las alcanzan a ver? De su lado izquierdo tienen a una persona que está adorando a Dios, ¿no? ¿Qué va a hacer el Hijo? Adorar a Dios. Del lado derecho, ¿qué tenemos? El papá ahí tomándose su cervezota enfrente del Hijo, ¿no? Y el niño pues está viendo, ¿no? Igual ahorita está tomando su lechita, decir, ay, es un niño, ¿no? Pero va aprendiendo, se les va quedando. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo ven esa ilustración? ¿No la ven? O la luz que no se ve sin la letra. Oh, si quieres ser un buen padre, primero tienes que ser un buen hijo. Si quieres ser un buen padre, entonces primero ¿qué? Y aquí les voy a hacer una pregunta bien importante. ¿Qué opinión tienen tus padres acerca de ti? ¿Qué opinan tus padres acerca de ti? O más aún, ¿qué opina el Padre Eterno de ti? ¿Qué opinión tiene Dios de ti? ¿Qué opinaba Dios acerca de Job? ¿Nadie se acuerda? Dice, no, ya le decía al diablo, no, ya viste, no hay otro como él. ¿Qué decía Dios acerca de Daniel? Es el muy amado, ¿no? ¿Qué dice Dios de ti? Porque esa opinión que tenga Dios de ti, muy posiblemente se la vas a transmitir a tus hijos. Entonces, antes de corregir a tus hijos, ¿qué dice ella? ¿Se lo ven? Antes de corregir a tus hijos, corrígete tú. Si no, ¿cómo quieres corregir a tus hijos? Vamos a ver un tema que es la autoridad. Que muchas veces nos peleamos con este tema, ¿no? Porque sabemos que tenemos autoridad, pero vamos a examinar un poquito en qué consiste. La autoridad es un término, estudiándolo en el término griego es el término exousia, que significa poder legítimo para actuar sobre algo, sobre alguien. Por ejemplo, si yo tengo un lápiz en la mano, tengo autoridad sobre ese lápiz y puedo hacer lo que quiera. Puedo escribir con él, puedo dibujar con él, si quiero puedo romperlo, puedo aventarlo. ¿Y quién me lo va a impedir? Pues el dueño del lápiz, ¿no? No, pero si yo lo tengo una completa autoridad sobre él, y eso es un poder legítimo que nadie nos lo puede quitar. Para tener una idea más clara de qué es la autoridad, vamos a estudiar 3 diferentes aspectos acerca de la autoridad. El primero es la autoridad de Dios, el segundo es la sujeción a la autoridad, y el tercero es la autoridad delegada. Vámonos con el primero, la autoridad de Dios. Y eso es que este poder que es legítimo y ese poder que es único y es completo para hacer o deshacer, solamente Dios lo tiene, nadie más. Por mucho que les digan, por mucho que alguien piense que puede hacer o no hacer, nadie tiene una autoridad real, legítima, solamente Dios. Todas las demás autoridades son delegadas. Dice ahí un texto, Romanos 13:1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No existe, ahí lo está dejando bien claro, no existe una autoridad que no venga de parte de Dios.
Ese mismo texto lo vamos a estudiar desde un poquito antes. Romanos 13:1, que dice: sométase toda persona a las autoridades, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Si hubiera un policía en la calle, ¿esa autoridad fue dada por Dios? ¿Sí? Aunque esa persona sea un hijo del diablo. Todas las autoridades son puestas por Dios. Entonces debemos de someternos. Han sido establecidas por Dios. Entonces tenemos que someternos. Aquí dice algo que puede ser polémico. Dice que que debemos someternos aunque estén bien o aunque estén mal. Pero no me refiero a contradecir a la voluntad de Dios, porque sabemos que ese es el límite, ¿verdad? Cuando está en contra de la voluntad de Dios, entonces ya no me puedo someter. Pero yo me someto a esa autoridad, aunque yo sepa que está en lo incorrecto, siempre y cuando no esté en contra de la voluntad de Dios. No sé si está quedando más o menos claro. Sí, cada quien, o sea, eso lo tiene uno que discernir a dónde está, pero ¿cómo voy a saber si está en contra o no de la voluntad de Dios? Estudiando la palabra. Ahí es donde yo me voy a dar cuenta. ¿Se acuerdan del ejemplo de Daniel? Cuando es llevado a Babilonia y les dice, Dios mismo le dice: ustedes se van a someter y van a incluso a construir ahí sus casas, ya hagan su vida ahí en Babilonia, porque yo ya los entregué ahí, y se tienen que someter. Sin embargo, ¿en qué momento Daniel ya no se sometió? Le exigieron que adorara a una imagen. Dijo: no, ahí sí ya no. ¿Por qué? Porque solo a Dios hay que adorar. Entonces, y le decía: no, a tal hora se tienen que postrar ante esa imagen. Y él dijo: no, pues aunque llegue la hora yo no me postro. Ahí sabía el límite. Pero en todo lo demás sí. Cuando les dicen: ustedes van a comer de las comidas del alimento que es ofrecido a los ídolos. No, y él fue y pidió: no, yo no me quiero contaminar. Y él propuso en su corazón no contaminarse con esa comida, ¿no? Entonces hay que discernir hasta dónde sí y hasta dónde ya no. Pero todo lo demás, aunque esté incorrecto, uno se tiene que someter. Y eso es difícil porque luego es discernir, ¿no? Incorrecto, en que ¿a alguien se le ocurre un ejemplo? ¿Qué podría ser algo incorrecto pero que sí nos tenemos que someter? El típico: dile que no estoy. Dile que no estoy. Ese es buen ejemplo. Dice: este domingo no vas a la iglesia, te quedas. Híjole, pues no es lo mejor, ¿verdad? Pero no está en contra de la voluntad de Dios. Ya si de plano me dijera: ¿tienes prohibido volver a leer la Biblia? Ahí sí ya no. O sea, tenemos que medir hasta dónde sí y hasta dónde no. Bueno, no me voy a tener mucho aquí, si no nunca vamos a acabar. Dice Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto esto agrada al Señor. Es agradable al Señor que obedezcamos a nuestros padres en todo. Y esto le encanta a los papás, ¿verdad? Sí, a tienes que obedecer. Pero vamos a verlo, vamos a comparar esto con otro texto paralelo. Pero, siempre hay un pero. ¿Pero qué? Dice Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero después dice otra cláusula. ¿Qué dice después? Vosotros, padres, ¿qué? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a estudiar qué es llevar a ira a los hijos más adelante. Ahorita vamos a enfocarnos en lo que es la disciplina y la amonestación en el Señor, la instrucción. ¿Ok? Si no, de por sí este tema no lo vamos a acabar hoy, vamos a ver en 2 sesiones porque es muy largo. Dios no te respaldará si no vives en su voluntad. Vamos a ver la tercera parte de la autoridad delegada. Me está costando más trabajo a mí. Una cantidad. Dios delega autoridad para sus propios fines. Vamos a ver el texto, Juan 19, 10 y 11. Juan 19, 10 y 11.
¿Lo lees, Ana, por favor? Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarle y que tengo autoridad para soltarle? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Resulta que Pilato se sentía con esa autoridad total, ¿no? Decía, yo aquí mando. Y él sentía que él tenía una verdadera y legítima autoridad. Cuando Jesús lo saca de su horno, le dice, ¿sabes qué? Tú no tienes nada. Tú lo que tienes es porque mi Padre te lo dio. Si no, no podrías hacerme nada. Es la autoridad delegada. Entonces, una parte de la autoridad delegada es que a veces no lo saben. Tienen la autoridad y no lo saben. Muchos tienen la autoridad y no lo saben. No saben que Dios les dio esa autoridad. Por ejemplo, el que está aquí al frente, en este caso yo, el que está compartiendo la palabra, ejerce una autoridad. ¿Por qué? Porque yo les pido que abran la Biblia y lean un pasaje y lo hacen. Bueno, algunos, ¿verdad? Entonces me falta autoridad. O les falta sujeción. Pero hay una cierta autoridad que fue delegada por Dios y a veces no nos ponemos a pensar. Cuando Dios nos da hijos, los hijos se someten a la autoridad y muchas veces no pensamos que eso nos lo delegó Dios y no lo ocupamos sabiamente. Pero Dios da su autoridad a sus siervos. Aquí es algo bien, bien importante. La autoridad no la da en poder, sino en posición. ¿Cómo es eso? Una autoridad en poder es que yo lo digo y se hace, ¿no? Pero esa autoridad solamente Dios, porque Él es el que dice y se hace. Una autoridad en posición es que Dios te pone los medios, te pone todo para que tú puedas asumir o tomar esa autoridad. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a leer primero Lucas 10:19. Lucas 10:19, quien lo tenga lo lee, por favor. Si yo les he dado a ustedes poder para pisotear serpientes y escorpiones, para vencer todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Ok, esa es una autoridad, ¿no? ¿Nos dio autoridad para qué? ¿Qué significa hollar serpientes y escorpiones? Pisotear. ¿Qué simboliza las serpientes y escorpiones? Dice, y sobre toda obra del enemigo, ¿no? ¿Qué es? Todas las obras del maligno, todos los demonios, da poder de echar fuera demonios. Ahora, a todos les dice eso, vayan y pueden echar demonios, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasó con aquellos, los que eran hijos de los sacerdotes y que salían y, a ver, en el nombre de aquel que predica Pablo? ¿Cómo les fue? Salieron encuerados y todos aporreados, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, ¿quién no dio la autoridad? Dio la autoridad, pero dio la posición, tú tienes que ejercerla. Vamos a la segunda cara de esta moneda. Vamos a ver Marcos 16:17. Marcos 16:17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán en nuevas lenguas. Aquí ya hay otro punto, ¿verdad? En mi nombre. ¿Qué significa en mi nombre? Muchos confunden esto de en mi nombre y piensan que en mi nombre, en el nombre de Jesús, piensan que es una fórmula mágica. Dicen, le digo al demonio que salga, no se sale. Pero si digo en el nombre de Jesús y por el hecho de vocalizarlo, de decirlo, por eso se van a ir los demonios. ¿Será así? Entonces, ¿qué implica el nombre de Jesús? Pero implica mi comunión con Jesús, ¿no? En otras palabras, en el nombre de significa que si Él estuviera, Él lo haría. Eso significa en su nombre. Por ejemplo, cuando al final de la reunión se pasan hermanos aquí al frente con estas charolitas, ¿no? De ofrenda y diezmo. Entonces, ¿por qué están ahí ellos? Están en nombre del pastor, ¿no? Y dicen, aquí estoy para recoger los diezmos. Y es en el nombre del pastor, ¿por qué? Porque él lo haría. Ajá. Pero ¿qué pasa si yo llego y le digo, ¿sabes qué, hermano? El pastor me dijo que me vas a depositar todo tu sueldo a mi cuenta. ¿Qué me dirías? No, pues ya se rió. ¿Eso es cierto? ¿Sería cierto?
Estoy ocupando en el nombre de... En el nombre de Jesús ustedes me van a dar todo su dinero ahorita. ¿En qué aplica entonces que yo diga que en el nombre de Jesús? Que si Él estuviera, Él lo haría. Entonces yo tengo que conocer qué es lo que haría Jesús para saber que Él va a respaldar lo que yo estoy diciendo en su nombre. Si no, no tengo autoridad. ¿Vamos a ir hasta ahí? Siento que se me está yendo el tiempo de voladísima y no avanzo. Bueno, esta historia se la conocen, ¿verdad? La del centurión romano, no voy a ahondar mucho en ella. Ya pasamos la que sigue y la que sigue. Y este soldado, él conocía la autoridad. Pero hay un factor que nos enseña este pasaje para saber de qué manera poder ejercer la autoridad. Él dice, yo conozco la autoridad. ¿Por qué? Porque he estado debajo de la autoridad. Yo le digo a aquel que vaya y va, le digo al otro, vente, y dice, bien, entonces lo que yo digo se hace con mi gente que está bajo mi autoridad. ¿Pero por qué lo sé? Porque yo primero estuve abajo. Ese es el factor. No puedes vivir con autoridad si no estás bajo autoridad. ¿Quieres que tu autoridad sea en una posición correcta? Entonces tienes que estar tú debajo de la autoridad de Dios. Si no, no la vas a tener. Porque la autoridad que Dios te dio es en posición, no en un poder. ¿Vamos bien? Siguiente factor que tenemos que considerar para la educación de los hijos es la naturaleza. La naturaleza caída del hombre. Díganme, ¿a cuántos niños han visto que les enseñan a hacer travesuras? ¿A cuántos les han enseñado a hacer travesuras? A nadie, ¿no? Pero ¿cuántos conocen que hagan travesuras? Si no, pregúntenle a las maestras del Ministerio Infantil, ¿no? ¿Por qué? Es parte de la naturaleza. Los niños nacen con una herencia caída, una naturaleza con tendencia a hacer lo malo. No que sean malos, tienen una tendencia natural a hacer lo malo. O tenemos, ¿no? Cuando todavía no venimos a Cristo. Entonces crecemos con eso, la tendencia. El niño es inocente. ¿Qué pasa si un niño, no sé, de 1 año, el Señor se lo lleva? ¿Se va al infierno porque tenía una naturaleza pecaminosa? No, porque nace en inocencia, pero tiene la tendencia. Y ahí es donde está la responsabilidad de cada uno de nosotros de guiarlos a hacer las cosas de Dios. No, si los dejamos solos, ellos van a crecer con esa tendencia. El pasaje que está aquí es Romanos 7:14, no lo voy a leer, ya lo han leído en otras ocasiones. Es cuando Pablo habla acerca del pecado que mora en él. Dice, yo sé lo que quiero hacer, yo quiero hacer el bien, pero lo que quiero hacer bueno no lo hago, sino lo malo, eso es lo que hago. Pues, ¿qué cosas haría Pablo? Pues quién sabe. ¿Pero por qué? Dice, entonces yo reconozco que la ley es buena porque me señaló el pecado, me ayudó a identificar. Entonces ahora ya puedo combatir esas cosas que hago mal. Entonces tenemos que combatir esa naturaleza y estar conscientes que los niños tienen esa naturaleza. Ahora vamos con la instrucción. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra instruir en el original es la palabra hebrea hanak. Ahí está el significado, que es estrechar, iniciar, disciplinar, adiestrar, instruir, enseñar. Entonces hay que instruir, hay que entrenar, hay que enseñar al niño. ¿Enseñarlo en qué? En el camino. ¿Pero cuál camino? En muchos aspectos, ¿no? En el camino de su vida, en el camino profesional, pero principalmente estamos hablando del camino de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no nacen siendo salvos. Y es tu responsabilidad como padre guiarlos a que ellos, cuando tengan la suficiente madurez y comprensión, puedan hacer su decisión por Cristo. Ok, tenemos un pasaje, vamos a buscarlo, Deuteronomio 6:4 al 9. Deuteronomio 6:4 al 9, aquí es donde empieza, este es el principio de la ley. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento? Ahí está. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo. Pero después aquí esta instrucción nos va a llevar un poquito más allá, la responsabilidad de esta instrucción. Decía, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primero, estarán sobre tu corazón, primero tú. Ajá. Y de toda tu alma, con todas... ya me perdí. Y las repetirás. Esto es inculcar continuamente. Repetir no es decir nada más otra vez. Ya me las dijo Dios, yo se las repito. No, repetir aquí es continuamente. Aquí tenemos otro texto. No, este no lo busque, nada más se los voy a leer. Segunda de Pedro 1:12. Dice, por esto yo no dejaré de repetiros siempre estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cómo se aprende algo? Cuando van a la escuela y están estudiando para un examen, ¿cómo se les aprende? Repite. Así que van a repetir este versículo toda la semana. Dice, ¿las repetirás a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa. ¿Por qué dice estando en casa? Muchas veces pensamos, o algunos piensan todavía, que la instrucción de las cosas de Dios es en la iglesia. Y dicen, ahí en la escuelita que te enseñan, ahí en la escuelita dominical. Y no, las cosas de Dios aprenden en casa. Y la escuelita bíblica solamente va a confirmar lo que ustedes se supone ya les enseñaron. ¿En qué momento se van a enseñar? Andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las pondrás colgadas ahí como cuadritos bien bonitos cristianos. No. Entonces, en todo momento se tiene que dar la instrucción, en todo momento. Si se van, ya cuando van a dormir, los niños, a ver, mira, te voy a contar acerca de la historia de David y Goliat. Luego se la saben más que tú porque piensas que están más puestos que tú, ¿no? O cuando los llevas de camino a la escuela, les vas contando, no sé, acerca de Daniel en el foso de los leones, qué sé yo, hay mucho que les puedes tú ir contando. Que se vayan instruyendo en la palabra de Dios, estarles aconsejando en todo tiempo. Así que la pregunta es, ¿quién está educando a tus hijos? ¿Quién los educa? Acabamos de ver que la responsabilidad es de cada quien, ¿no? Pero ¿quién los está educando? Tenemos la escuela. ¿Qué van a aprender en la escuela? ¿Qué les enseñan en la escuela? Y está bien, ¿no? Van a aprender muchas cosas que uno como padre no las sabe a veces, ¿no? Tiene que tomar de afuera. Pero uno tiene que estar al pendiente de lo que le están enseñando, porque después en la escuela les van a decir, si un niño llega a la escuela y le dice a la maestra que nosotros venimos de Adán y Eva, ¿qué les van a decir? No es cierto, nosotros venimos del mono. Bueno, tu hijo ya le puede decir, bueno, yo le hablo de mi familia, ustedes. ¿No? Tengo que estar al pendiente, ¿qué es lo que les están enseñando? Uno ya les enseñaré, ya va a llegar tu hijo, va a decir, no, ya aprendí que en la iglesia me engañaron, porque la ciencia dice que la evolución es lo de veras. ¿Qué le vas a decir? O sea, a lo mejor también me engañaron, ¿no? Hay que estar al pendiente de lo que le están enseñando. Siguiente, la escuelita dominical. Como les comentaba, la escuelita de aquí solamente les va a confirmar lo que se supone que ustedes debieron haber enseñado en casa. No deben confiarse a que les van a enseñar aquí. ¿Quién más? Los amigos. ¿Qué cosas aprenden de los amigos? ¿Se alcanzan a ver las imágenes? Luego los amigos son los que más los sacan, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes tienden más a seguir a las amistades, creen que saben más que uno, ¿no? Entonces, tienen un problema, no le van a decir al papá muchas veces, van y le dicen a los amigos.
Y siempre hay uno, siempre en el grupo de amigos siempre hay uno que es el que se la sabe de todas, y el que los quiere instruir a todos. ¿Y eso qué va a ocasionar? Esto, ¿no? Que van a terminar ahí en malos pasos. No estar al pendientes, a ver con quién se junta, de qué está hablando, de qué hablan cuando está con sus amigos, cómo se expresan, qué planes tienen, si van a salir, a dónde van a ir. La de moda, la niñera, ¿no? Pero hay niñeras que son personas realmente capacitadas, instruidas y hacen un buen trabajo. Ajá. Pero hay otras. Les voy a decir una imagen a ver si la ven. Esa imagen es real. Es de un niño que estaba cuidando a su niñera. ¿Sí la ven? Resulta que esa foto la encontró el director de la escuela del niño que andaba circulando en todos los celulares. Entonces mandaron llamar a los papás del niño y resulta que una de ellas, no sé cuál, era la niñera. Y la niñera llamó a sus amigas, hicieron ahí una pachanga y pues ahí están los resultados. ¿De qué manera se está formando el niño? Bueno, también los que ya son más modernos ya no contratan una niñera. Hay otro tipo de niñera, la niñera electrónica, que era la televisión y ahorita ya se modernizó, ahorita ya es el internet. ¿Qué aprenden ahí? ¿Qué cosas ven en televisión? Novelas, ven obscenidades. Bueno, esta presentación es un poquito ya viejita y ahí se ven las imágenes de lo que estaba de moda en aquel momento, el Big Brother, cosas así. Eso lo van aprendiendo. Uno se alimenta de todo lo que nos rodea. Cualquiera, no solo los niños, todos nos alimentamos de lo que nos rodeamos. ¿De qué se alimentan allá en la televisión, en el internet, nuestros hijos? Hay que estar al pendientes. Que se la pasa las horas metido en internet. ¿Qué estás viendo? Que muchas veces los van a mandar a volar, ¿verdad? En lo que están viendo. Siguiente punto, la disciplina. Disciplina significa instrucción, educación, corrección y castigo. Eso significa disciplina. Yo tengo otra definición que encontré que yo he adoptado que me gusta más. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, quiera o no quiera hacerlo. Eso es ser disciplinado. Luego nosotros como padres no somos disciplinados, entonces los hijos pues menos, ¿no? La disciplina es una expresión de amor. Igual aquí no vamos a leer todo el texto es Hebreos 12:5, igual ustedes ya lo conocen. Dice, porque Dios al que ama, ¿qué? Al que ama, lo disciplina. Entonces queda claro que la disciplina no es un acto de terrorismo hacia los hijos, ¿verdad? Es un acto de amor. ¿Qué hijo es aquel al que su padre no disciplina? Porque si no soportan la disciplina, entonces ¿son qué? Entonces sois bastardos, dice la palabra. Es una palabra muy fuerte. ¿Qué simboliza esa palabra? ¿Qué significa bastardo? Es un hijo de alguien más, ¿no? Un hijo que no es mío. Si ustedes van a un parque y ven a los niños ahí jugando, tú ves a un niño que se mete al lodo y se empuerca toda la ropa, ¿qué le dices? Pues no es mi hijo, ¿no? Capaz de que le dices algo y llega la mamá y te dice de cosas, ¿no? Eso es un hijo bastardo, es el hijo de alguien más. Bueno, cuando está al cuidado de uno, eso no van a salir al parque. Miren un montón de... Obviamente cuando está a mi cuidado. Entonces, Dios nos trata como hijos cuando nos disciplina. Por amor nos disciplina, porque quiere que nos corrijamos. Entonces, tú tienes que hacer lo mismo con tus hijos, porque muchos no los quieren disciplinar. Dice la palabra, azota a todo el que recibe por hijo, dice en el 7, si soportáis la disciplina. Aquí habla, esto no es para los hijos, esto es para todos. Si soportáis la disciplina del Señor. ¿Qué significa soportar? Que va a estar recia, ¿no? Cuando nos portamos mal. ¿Para quién es la disciplina? Para el que anda mal en algo.
Nos tienen que disciplinar. Recuerden que disciplina es corregir. Si necesitas disciplina es porque estás haciendo algo mal. Estamos, dijo el otro. Entonces hay que soportar la disciplina. Dice al final de este texto. ¿Por qué? Porque si soportas la disciplina, dice en el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero al final después da ¿qué? Da un fruto. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Muchos quieren disciplinar a sus hijos y lo disciplinan una vez, pero como el hijo lloró, no lo vuelvo a hacer, vente. ¿De qué sirvió la disciplina? La disciplina se tiene que ejercitar. Vamos paso por paso. Ahorita vamos a ver cómo se ejerce esa corrección y ese castigo. Pero no necesariamente cuando están malos. Según tu definición, hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, quieras o no quieras hacerlo. No necesariamente es algo que tú tengas que hacer porque estás haciendo algo malo. Entonces, si la disciplina es hacer lo que tienes que hacer, y si no lo haces, necesitas disciplina. Sí, no lo haces. Ajá. Entonces la disciplina, o sea, por ejemplo, una persona que va a competir en unas olimpiadas, por ejemplo, un deportista, tiene que llevar una vida disciplinada, ¿no? Tiene que cuidar todos los aspectos de su salud, estar en visitas médicas, en alimentación, en una constante rutina de ejercicios. Eso es estar en disciplina. ¿Y qué pasa cuando deja de hacerlo? Hay que disciplinar. Hay que hacerlo correcto. Siguiente. La disciplina es un trabajo en equipo. Proverbios 1:8 dice: Hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí nos habla de un trabajo de dos. ¿Por qué? Porque a veces uno la riega, entonces está la ayuda idónea que nos ayuda a darnos cuenta. Pero si no quieres escuchar a tu ayuda idónea, pues entonces ya. Y no lo digo al varón, lo digo a los dos. La ayuda idónea es recíproca. Dice... Si no hay equipo completo, pues hay que respaldarse más en la palabra de Dios. O sea, obviamente el ideal es ese. No digo que una sola persona no lo pueda hacer, porque hay personas que han criado solos al hijo y hacen un buen trabajo. Yo no digo que no se pueda, pero el ideal es ese, el ideal es el equipo de pareja. Tienen que leer por dos la Biblia. Tienen que leer por dos y hacer por dos el trabajo. Dice instrucción, que en el hebreo es la palabra musar, que significa literalmente castigo. Es una reprensión, advertencia, instrucción, restringir, cadena, enseñanza. Pero como dice cadena, no significa que los van a ni amarrar ni a darles un cadenazo, ¿verdad? Se trata de ponerles límites, se trata de... También dice consejo. También dice consejo. Se trata de poner orden. Eso es la instrucción, o sea, el castigo que da el padre. Pero en la mamá me llama mucho la atención que usa la palabra dirección. Pero cuando la busqué en el diccionario Strong, en el original, me encontré que usa la palabra Torah. ¿Les suena conocido? La ley. Como conocen el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los judíos. Así la conocen como la Torah. Es la ley. Entonces, ¿qué pasa? La mamá es la que va a tener en mayor parte del tiempo a los hijos. ¿Por qué? Porque el papá normalmente es el que sale a trabajar. La mamá es la que va a poner primeramente las reglas. Obviamente en equipo, queremos que tú estés en equipo. La mamá pone las reglas y el papá pone ¿qué? El castigo, ¿no? La instrucción. Obviamente esto es en equipo. No quiero que haya confusión aquí porque tienden mucho a irse a extremos. ¿Ok? Dice, una persona no puede educar correctamente a un hijo, por ello Dios le dio al hombre su ayuda idónea. Ya hablamos este punto, ¿no? Es en equipo. ¿Por qué? Porque muchos se boicotean, se meten el pie el uno al otro. Si el papá dice, no vas a salir a jugar, pues voy con mi mamá. Oye, ¿puedo salir a jugar? Sí, mijito, voy. Y entonces, ¿dónde quedó la autoridad del papá? O viceversa. La mamá le dice, estás castigado, no vas a salir con tus amigos hoy. Pues voy con mi papá.
¿Puedo salir, papá? Sí, vente, mi hijo, vente. A jugar. ¿Qué pasa con la autoridad del otro? ¿Y dónde estuvo el trabajo en equipo? Entonces boicotea. Entonces el niño va a saber que entonces puede hacer lo que se le pegue la gana, porque cuando hace enojar al uno, el otro lo va a respaldar. También es importante que tengan una buena comunicación. Ah, eso es indispensable. Bueno, por eso es que llevamos enseñanzas previas del varón y de la mujer, ¿verdad? Pues ahorita que estamos con los hijos. Instrucción y disciplina. Lo primero que el niño debe aprender y comprender es el temor de Dios. Eso es lo primerito. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es lo primerito, saber que, como bueno, algunas mamás lo aplican, ¿no? Porque siempre hay un Dios. Todo lo... Ah, sí, tele, sí. Si los hijos aprenden a que tienen que entregar cuentas a Dios, que hay un Dios que tiene un cuidado de ellos, van a limitarse. El temor de Dios muchas veces se confunde, ¿no? Piensan que es el tenerle miedo. No, si hago algo malo, Dios va a venir y me va a aventar un rayo. No. Hubo un caso de unos niños, no sé si sea una historia verdadera, pero ejemplifica perfectamente. Había 2 niños que se quedaban solos 15 minutos al día. ¿Por qué? Porque el papá trabajaba en la mañana y la mamá trabajaba en la tarde. Entonces se iban turnando el cuidado. Pero esos 15 minutos eran el transcurso. Se iba la mamá a trabajar y todavía no llegaba el esposo. Entonces les cerraba bien con llave y de volada se iba, y llegaba el papá y se quedaban 15 minutos solos. Cuando llegaba el papá de trabajar, encontraba la casa patas para arriba, todo un desastre, y le decían a los niños, a ver, ¿quién fue? Y los dos así, ¿no? Fue él. Dice, pues fueron los dos, ¿no? Dice, no, fue él. Y así se echaban la bolita. Hasta que un día el papá dijo, miren, voy a poner una cámara aquí. Les puso cámaras en toda la casa. Y miren, aquí desde el celular, desde aquí los veo. Ahora sí voy a saber quién es el que hace travesuras. ¿Qué creen que pasó el siguiente día? No, la casa ordenadita, no hicieron nada, no tiraron nada. Jugaron tranquilamente en su cuarto con su bebito. Así es el temor de Dios. No porque tengan miedo a que el papá me va a dar una tunda, sino porque sé que me está viendo. 8:13, ¿cómo dices? El temor a Jehová es aborrecer el mal. El temor a Jehová es aborrecer el mal. Pero la instrucción y la disciplina son diferentes de acuerdo a la edad de cada hijo. Y ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, vamos a ver una parte. Primero, de 0 años a 1 año. ¿Cómo se educa al hijo y cómo se instruye en esta edad? Como dices, pues bueno, ¿qué le puedo enseñar, no? Cuando el bebé sigue todavía formándose en el vientre, no tal vez no se han formado los oídos. Tal vez, si tú le dices a un doctor, te va a decir, no le hables porque no te oye, porque no tiene oídos. Pero resulta que en qué momento fuimos formados nosotros, en qué momento un bebé se convierte en un ser humano, en un ser vivo, en qué momento. Desde el momento en que es concebido en el vientre. Dice Isaías 44:24, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. ¿Y cuál es la forma de un ser humano? ¿Cómo está formado? Desde aquí ya está formándose un cuerpo. Pero no solamente es cuerpo, ¿qué más es? Espíritu y alma. Entonces nosotros no podemos hablarle al bebé físicamente, pero sí podemos ministrarle en su alma y en su espíritu. Si tú oras por él, el bebé recibe bendición, aún en la pancita. ¿Qué podemos hacer entonces? Bendecirle, exponerlo a cantos de adoración. No te puede escuchar, pero sí puede ser ministrado. ¿Vamos bien hasta ahí?
Después tenemos del 1 a los 2,5 años. En esta etapa, no sé si han notado, pero cuando los bebés tienen esta edad, su cabecita está más grande que su cuerpo. ¿Sí han notado? ¿Saben por qué? Porque el cerebro se acaba de formar antes que todo lo demás de su cuerpo. Entonces su cerebro es lo que está absorbiendo conocimiento, todo está aprendiendo. Y el proceso es relacionar imágenes con sonidos, relaciona objetos, relaciona de una manera más, no sé, de escuela, podríamos decir el significado con su significante. Por ejemplo, le dice, es cuando empiezan a aprender plato, la palabra plato, y ven lo que es un plato, se empiezan a relacionar objetos. Por lo que le dicen guagua a los perros. Le dicen guagua a los perros, ¿no? Que eso está mal, porque aprenden a que el perro es un guagua y no. Pero no por el sonido que escuchan. Sí, porque el niño, ¿qué hace? El niño empieza a oír y dice guagua, ahí está un guagua, porque el perro hace guagua. Pero el error de los padres es decirle, mira el guagua. No, tú tienes que decirle, no, es perro, no que tú, el guagua. ¿Quién está enseñando a quién? Sí, exactamente, ¿quién está enseñando a quién? Ajá. Entonces hay una relación entre vínculos entre objetos y formas. Es lo que está aprendiendo en ese momento. ¿Qué vas a hacer tú? Fomentar ese desarrollo mental, estar dedicándoles un tiempo, en estarlos ayudando a que tengan un correcto aprendizaje de forma objeto. De 3 años, bueno, antes se me olvidaba. De aquí de esto de los 2,5 a los 3, el proceso de cambiar a la siguiente etapa puede variar entre un niño y otro niño según el desarrollo individual. ¿Cómo saber en qué momento pasar a la siguiente etapa? La forma de saber es cuando su cerebro ya empieza ya evoluciona. En esta edad, los científicos dicen que su cerebro o su comprensión es semejante a la de un perrito. Entonces, así como se entrena un perrito, es como ellos captan también. Se oye feo, ¿no? Pero eso es hasta donde va su capacidad de razonamiento, no de aprendizaje, de razonamiento. Ahora, si ustedes ponen a un perrito en un espejo, el perrito no se reconoce, no se identifica. Igual un bebé. Entonces, esa es la manera de saber cuando ya maduró su cerebro. ¿Cómo? Es una prueba bien fácil. Pónganlo frente a un espejo y sin que él se dé cuenta, pónganle una manchita en la nariz. Si el niño se ve en el espejo y quiere tocar la nariz del espejo, no se reconoce. Y entonces significa que su cerebro aún no ha madurado. Pero si cuando el niño ve la imagen, lo primero que hace es tocarse su nariz, entonces significa que ya se reconoce. Entonces ya pasa a otro nivel de enseñanza. Y entonces, ¿qué amerita la disciplina cuando están berrinchudos o hacen algo correcto? Porque a los 2,5 son ya muy inteligentes, ya razonan mucho. Quiero pensar que la mayoría empiezan a diferenciarlo con lo demás. Esa es exactamente la diferencia del por qué estoy haciendo esta aclaración, de en qué momento pasar a la siguiente etapa. Porque cuando ya pasan a otra etapa de razonamiento. Entonces, aleatoria, nada más es un aproximado. Es un aproximado, sí, claro. Entre los 2 a los 3 años es este cambio de etapa. ¿Entonces podría hacer esa prueba? Sí, pueden hacer esa prueba, porque aquí uno no puede ejercerles un castigo. ¿Por qué? Porque todavía no lo pueden asimilar. Ya lo saben. O está llorando y que va a decir, cállate y sus nalgadas. Pues no, obviamente si está llorando es porque hay una necesidad en él. Ya sea de comida, de sueño, tiene frío, ya le hace falta cambio de pañal. O sea, es necesidades lo que tienen que cubrir ahí. Ahora, aquí es donde viene ya lo importante. De los 3 a los 12 años. Aquí es donde van a definir el resto de toda su vida. Aquí es donde se forma realmente un carácter, donde se forma una personalidad, donde definen realmente quiénes son. En todo este proceso de los 3 a los 12 años. Y eso es un tema bien extenso. Después de los 12 en adelante hay otra forma también de educar a los hijos. Pero eso será dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal, porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, hasta aquí le vamos a parar por hoy en esta enseñanza. Porque es que esto está larguito. Usted me dice, pastor. Tú fluye.
8 minutos, pasamos. Bueno, a ver hasta dónde llegamos. Entonces, en la siguiente etapa, de los 3 a los 12 años, esta es la etapa más importante. Aquí es donde la disciplina no puede ceder ni un instante. No puede disminuirse la atención hacia ellos y no podemos descuidarlos en ningún aspecto. Dice, no hay que permitir que el niño tome el control de la situación. Esto es con berrinches. Porque luego el hijo es el que controla al padre, lamentablemente. Yo creo que esa imagen es muy descriptiva. ¿Qué pasa cuando el niño va por la calle y ve que pasa el globero o el del algodón de azúcar? Mamá quiero, mamá quiero, mamá quiero. No, no, pues se sueltan ahí a hacer berrinche y a ver, bueno, ya, toma. A ver, ¿quién manda? ¿Sí, verdad? Dice, no, este salió peor, dice, mejor ya, ahí le dejamos. Entonces, no hay que permitir que los berrinches surtan efecto. Porque a esta edad, el niño está tratando de tomar el control. Y va a tomar tanto control como cada uno se lo permita. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará. ¿Qué va a alejar de él? ¿Y qué es la necedad? Desobediencia. Necedad significa viene del griego ibelet, del hebreo ibelet, que significa indiscreción, insensatez, locura, necedad, necio, sandez o estupidez. Es una palabra fuerte. Eso significa la palabra necedad. ¿Por qué? ¿Qué es una palabra necia? ¿Qué es una locura, una sandez, alguien necio? Cuando sabes que está algo incorrecto y aún así lo siguen haciendo. Cuando tú le dices, mira, si tú le avientas piedras a ese perro se va a parar y te va a morder. Y está terco. A esta edad el niño tiene la completa capacidad para saber que está haciendo algo mal. Tiene su razonamiento bien formado. Sabe, pero aquí te lo está diciendo. La necedad está ligada. Está ligada, es decir, vienen juntos a su corazón, a sus emociones, a su manera de pensar, a su manera de ser. Está ligada del muchacho. ¿Pero cómo se aparta esta necedad? Con la varita de corrección. La varita tiene también sus ciertas características bíblicas. No es nada más de que me agarro cualquier palo y ahorita. No. También la Biblia nos marca cómo debe ser esto de la varita de corrección. Sí, no, ahorita van a agarrar el cable y al cabo en la iglesia me dijeron y... No se me adelanten. Aquí el hecho es de que está ligado, o sea, de que tenemos que estar conscientes que hay una ligadura en el corazón, en el alma del muchacho. El muchacho significa antes de los 12 años, conforme al contexto bíblico. Está ligado, entonces tenemos que ejercer la disciplina. Por esa razón, a pesar de ser conscientes de racionalizaciones, no dejan la necedad. Dice vara, la vara de la corrección. Vara en el hebreo es la palabra shevet, que significa vara para castigar, escribir, luchar, gobernar. Es como con la que ya han visto cómo dirigen los músicos ahí. O sea, la característica de esta vara, conforme a la definición, es que es una vara que puede causar dolor, pero que no va a dañar. Entiéndase dañar cuando queda ya alguna marca, que queda ya una herida. Ese es el límite. La vara no tiene que ser algo que pueda causar un daño, sino que nada más pueda causar dolor. Sí, porque lo que deja tirado todo sangrando, pues obviamente esa no es la varita de corrección. Ese es un padre insensato. ¿La de mezquite? Ah, caray, bueno, esa sí no, yo no la recomiendo. Siguiente, varita de corrección. Proverbios 23:13 dice: no rehuses corregir al muchacho,
Porque si lo castigas con vara, ¿qué? No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Porque muchos dicen, no, es que yo no puedo ser malo con mi hijo, no lo puedo castigar. Dice, no, entonces eres malo por no castigarlo. Porque tienes que, porque a veces no va a razonar. Muchos jovencitos sí razonan y aceptan tus razonamientos y se corrigen. Pero si no, entonces ocupas la vara por la necedad que está ligada a su corazón. Primero se les habla. Primero se les habla. Porque igual no vas a llegar, viste que hizo algo mal y llegas y ¡paz! Le sueltas el balazo. Y vas a decir, niño, ¿qué te pasa? No, yo no quise. ¿Y ahora por qué? No, tienes que hablar con ellos, tienen que saber por qué. Una vez que ya saben por qué y no quieren corregirse por medio de palabras, entonces ocupas la vara. Porque, ¿por qué dice ahí que no morirás si lo castigas con vara? Porque muchos piensan que sí, muchas mamás consentidoras dicen, no, pobrecito de mi niño, si lo castigo, si le castigo con la vara, por esto lo voy a lastimar. Dice, no va a morir, no pasa nada. Si es que me va a guardar rencores, bueno, pues cómo le pegas, ¿no? Si tú lo haces conforme a la instrucción bíblica, hasta te lo va a agradecer. Y lo digo por experiencia. Si no te corrigen, después en qué te conviertes, ¿no? Librará su alma del Seol. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, pues mejor yo lo consiento, le doy todo lo que quiera. Y cuando crece, ¿qué pasa? Él empieza ya a buscar seguir con su mismo esquema de conseguir todo lo que quiere. Y si es un jovencito, después va a querer tener a la muchacha que quiera por la fuerza. Después va a querer tener, pues no sé, la nueva consola de videojuegos a la fuerza. Va a querer robar. ¿Dónde va a terminar? En la cárcel, si bien le va. O a lo mejor hasta muerto. ¿Cuántos jovencitos luego aparecen ahí en pleitos de pandillas muertos? Librará su alma del Seol. Seol es el lugar de los muertos. Siguiente. Oye, no puedo cambiarlo porque lo mueven. Ok. En la cultura judía un niño se convierte en hombre a los 12 años. Entonces, para aclarar, muchacho se refiere de los 3 a los 12 años. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. ¿Por qué? Porque si se aparta la necedad, entonces obviamente hay sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vean cuántos textos hemos visto donde Dios vuelve a reiterar y reiterar y reiterar. ¿Por qué? Porque muchas mamás son bien duras en su corazón y dicen, no, yo no voy a golpear a mi hijo. No se trata de golpear, se trata de disciplinar. El muchacho consentido, ¿qué es consentido? Es al que le consienten, al que le aprueban todo lo que él quiere. Por ejemplo, en una ocasión había una señora que iba en el supermercado, en su carrito, llevaba 10 niños. Y el niño dice, yo quiero eso. No, ahorita no te lo puedo comprar. Yo lo quiero. Y se tiró y le hizo un berrinche ahí a revolcarse en el suelo. Y ahí va la señora bien apenada. ¿Por qué? Porque dices, es que no puedo. ¿Por qué? Porque si pudiera, dices, sí, ya toma, cállate. Pero cuando no se puede, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Y el muchacho consentido avergonzará a su madre. Se cumple ahí la escritura. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Esta es la contraparte. Ahora, si tú lo corriges, entonces vas a tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque después tu hijo te va a dar ese descanso. ¿Por qué dice alegría a tu alma? ¿Significa que vas a poder sentirte orgulloso en el buen sentido de tu hijo, de verlo que se desarrolle de una manera correcta? Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. No lo digo yo, lo dice Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama lo corrige. ¿Desde cuándo? Desde temprano, dice el texto. Desde temprano es esta edad que se puede. Muchos ya tienen sus hijos de 18 o 20 años y la quieren corregir con vara. No, pues les se quita la vara y con esa misma les dan.
No. Dice temprano, desde temprano lo corrige, desde los 3 años. Que dice, a ver, tienes que, no sé, tender tu cama. No quiero. Tiéndela porque esto y por aquello, le das argumentos. No quiero. ¿Por qué no? Porque no quiero. Bueno, entonces vente para acá. Vente, vámonos en privado, agarras tu varita y ándale. 2 que 3, que sienta. ¿Vas a tender tu cama, mijito? Sí, papá. Desde temprano lo corrige. Ahora, ¿cuál es el límite de este castigo? Porque muchos de ahí se van, ¿no? Se exceden ese límite. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Porque dice que no se apresure tu alma para destruirlo. El alma son tus emociones. Es cuando de repente estás enojado. Dices, ahorita vas a ver. ¿Qué diferencia es que cuando llegas tú dices, te tengo que corregir porque estás mal, de una manera calmada, consciente, ecuánime? Lo corriges y el niño entiende. Pero si tú estás con coraje, ¿por qué? Porque muchas veces hacen travesuras que nos hacen enojar, ¿no? Y por ese coraje dices, ahorita voy por la vara y le das. Entonces, ¿qué va a pasar? El coraje no te deja pensar y entonces vas a castigar de una manera injusta y podrías hasta lastimarlo. No se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿En cuándo es cuando hay esperanza? En la edad apropiada, de los 3 a los 12. Eso es cuando hay esperanza, porque ahí se está formando. Una vez que pasa esta edad, ellos ya formaron, ya están formados, ya saben quiénes son. Ya no les puedes dar con la vara después de eso. No se apresura tu alma para destruirlo. La disciplina debe ser movida por el amor, no por el coraje, ya que de ser así podría lastimar al niño e incluso matarlo. No dejes que el castigo sobrepase al amor. Muchas veces llega el niño y viene y te da una patada, está jugando y no se fija y te da una patada en la espinilla. ¿Y qué dices tú? Ay, qué bonito niño. Ay, mendigo, vente para acá, ya te dije. Y sobre todo cuando dice una y otra vez, estate quieto, y no obedece, ¿qué va a pasar? Ay, ya me hartaste. Y entonces van y castigan, pero ahí está la manera incorrecta, porque lo castigan por coraje propio, porque su alma del padre ya está toda enardecida. No tiene que ser movida por el amor, porque quiero corregirlo. Cuando ya hablé con él y no hace caso, entonces me lo llevo aparte y entonces lo disciplino. Pero entonces yo voy a estar tranquilo, voy a saber medir mi fuerza, voy a saber hasta dónde le puedo pegar, que no lo vaya a lastimar, solamente que entienda. Ese es el límite de la corrección con la varita. Tenemos que contrarrestar influencias externas. ¿De qué manera? ¿Qué influencias hay que rodean a nuestros hijos? La mejor manera de contrarrestar esas influencias es convertir a nuestros hijos en nuestros amigos. ¿A quién le cuentas cuando tienes un problema? A tus amigos, ¿no? A quien le tienes confianza. Tenemos que lograr esa relación de amistad. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Entonces, a ver, ¿quién de ustedes sirve al Señor porque lo obligan? ¿Alguien sirve aquí al Señor porque se siente obligado? De la misma manera, tenemos que hacer que los jóvenes se acerquen a nosotros de una manera que no sea obligada, que sientan esa confianza de acercarse. Es el primer paso, que haya esa confianza de acercarse. Tú no sigues a Dios por la fuerza, sino por convicción. Si tu hijo te tiene confianza, él mismo se va a acercar a pedirte consejo, aunque tú no te acerques. Pero tienes que haber generado ese vínculo de confianza. Ahora, también aquí luego se salen del límite y empiezan Yo conozco a una persona, ¿no?, que le dice a su hijo, carnalito. Y le dice, vente carnalito, vente, y ahí está su amigo. Entonces, ¿qué pasa? Este niño dice, pues sí carnalito, oye carnalito, dame para las maquinitas. Sí carnalito, ahí está. Y después, ¿qué pasa? Le dice, vente ya, vámonos a la casa. No quiero carnalito. No, pero vente, ya es tarde. No, pues vete tú. ¿Por qué? Porque no supieron medir hasta dónde estaba esa amistad, o sea, esa igualdad,
¿Y dónde está la diferencia entre el padre y el hijo? Hay que generar la confianza sin perder de cuenta, sin perder de vista dónde llega el límite del padre y el hijo. Aquí es importante la identidad. ¿Por qué? Porque como no tienen formado un carácter, no saben quiénes son. Si tú no les enseñas quiénes son ellos delante de Dios, ellos van a buscar una identidad. Y si no la tienen, van a tomar la identidad de alguien más. Y esto lo hemos visto mucho en jovencitos que luego están, de repente vemos que está hablando como alguien de la televisión. ¿Se han dado cuenta? Dice las mismas palabras, los mismos modos, todo eso. ¿Por qué? Porque no tiene identidad. Empieza a tomar la identidad de alguien más. Y por eso cuando no hayan donde, tienen que buscar meterse en algún círculo que se trate de adaptar más o menos a lo que ellos ven, a lo que sientan o a lo que piensan. Y pues ahí vemos, ¿no? Ahí están que los punks, los emos, los dark, hippies. Esa es la imagen que encontré. Hay muchas, ¿no? Hay muchas tribus urbanas. Hace poco estaba de moda los emos, ¿no? Que todos lados veíamos emos. ¿Y por qué? Dice, pues porque así somos. Ajá, entonces van a buscar tomar una identidad de donde sea. Sin identidad tratará de tomarla de alguien más. Pero si él sabe que es diferente por ser elegido por Dios, no se dejará influenciar tan fácilmente. Muchas veces cuando vamos a encuentros hay un tema, ¿no? Que se llama identidad. Muchos crecen, tienen ya 30, 40, 50 años y todavía no saben quiénes son. Y allí en los encuentros luego dicen, no, tú eres alguien que seleccionó Dios. ¿No? Y ahí te tratan de enseñar quién eres para Dios. Es lo que tú le tienes que enseñar a tus hijos. ¿Quién es Él para Dios? Dice, mira, Dios te está llamando a ti para cosas grandes. Dios te está llamando a ti para poder servirle, para que puedas conocer de su palabra y llevar a otros, para que puedas salvar a almas del infierno. Para eso Dios te está llamando, no tú le puedes decir a tu hijo, inculcarle que Él es diferente. Si tú ves todo eso que hacen, tú eres diferente porque Dios te está llamando a ti para que hagas algo diferente con tu vida, para que no seas como todos esos. Ser como esos cualquiera puede. Ser un hijo de Dios no cualquiera toma ese reto, porque tiene que ponerse a la altura. Eso es lo que tenemos que enseñarles, una identidad. Que sepa que es especial para Dios y que Dios espera más de él. ¿Qué espera Dios de un borrachito? Se espera que se arrepienta, ¿no? Pero ¿qué espera Dios de su hijo? Que vaya y actúe como debe actuar un hijo de Dios. Ajá. Hay que crear ese vínculo. ¿Le sigo o ya? No, ya está aquí porque este tema va a ser mal. Quedamos con el tema, el siguiente parte de este tema es sexualidad. Es un tema también muy conflictivo para hablarlo con los jóvenes. Cuando un jovencito empieza a demostrar algún interés sobre el tema, ¿qué es lo que hacen los padres? Tienes que hablar con él. Si no habla tú, ¿no? Casi le rehuyen siempre a hablar ese tema. Vamos a ver cómo afrontar este tema con los jóvenes dentro de 8 días, porque ya se me acabó el tiempo. Ok, vamos a hacer una oración, pónganse de pie.